Esta tarde he decidido que, bueno, como la profesora Badimon iba a hablar de este otro tema también, he querido hablar del concepto de las guías americanas y lo que va a ocurrir en el futuro, lo que esperamos que ocurra en el futuro. Porque es cierto que hemos tratado a todos los posibles, no podemos tratar a todos los posibles pacientes en los ensayos. Otro tema importante relacionado con lo que puede pasar es lo que puede pasar en el futuro, y eso está relacionado con los inhibidores. Esto está también relacionado con el efecto extrahepático, con esta modulación, porque no interfieren con la síntesis del colesterol. Y bueno, eso tiene que ver con la pregunta que estaba haciendo antes Lina, y es algo que quizás se verá en el futuro. Bien, brevemente vamos a resumir las guías europeas para compararlo también con la guía americana y también ver cómo se puede interpretar. En primer lugar, creo que el concepto que está trayendo la guía europea en el riesgo cardiovascular es un concepto adecuado. Se ha estado haciendo durante más de 20 años en Europa, no es nada muy novedoso, pero es un paso importante porque no se trata el factor de riesgo, se trata a un paciente, y tenemos siempre que recordar que en la mayoría de los casos habrá un grupo de factores de riesgo juntos. Una forma de establecer el riesgo en los tratamientos de prevención es tener en cuenta todo lo relacionado a este grupo de factores de riesgo, y podemos ver esta tabla en la que vemos dos cuestiones importantes. La edad es el factor principal, hay que recordarlo. Esto es una implicación importante para la terapia, porque estamos a veces dirigiendo la terapia a una edad más elevada. En este caso, en el caso de el riesgo, hablamos de supervivencia a partir de cierta edad, o vemos un riesgo relativo y le podemos decir a alguien joven, sin embargo, que tiene un riesgo mayor que otras personas de tu misma edad que tienen un nivel de riesgo inferior. Hay otros hechos que no se incluyen en esta gráfica porque es algo bidimensional. Tenemos un número limitado de variables, pero para explicar lo que quiero decir, aquí está la edad, el factor de la edad. Una persona que tiene aquí un riesgo de 4,4, si esta persona que tiene 0,8, este riesgo saltará a 8,1 y pasamos aquí de 1,8 a 3. Es decir, es muy variable. La evaluación de riesgo es muy variable si se tienen en cuenta otros factores. La edad, el factor de la edad es muy importante. Las personas calificadas para esta evaluación se centran en la prevención primaria y hay que tener en cuenta, sin embargo, otros factores. El riesgo sería mayor que el indicado en este gráfico. Hemos visto que hay otros factores que son importantes, no solo la edad. Aquellas personas que se encuentran en una situación social más deprimida, y estamos hablando de personas que están en el paro, no tienen educación o no tienen asistencia sanitaria, no reciben una asistencia sanitaria. También el sedentarismo. Algo que siempre olvidamos es que aquellos que tienen antecedentes de enfermedades cardiovasculares en edad temprana, hay un gran riesgo en este caso, pero si no pedimos esta información nunca lo sabremos. Al mismo tiempo tenemos una función renal afectada, sería otro factor de riesgo. Y esos son los pilares de la guía, esto es lo que se está discutiendo. Hay un contraste entre el riesgo, los niveles de riesgo, 1, más de 1, entre 1 y 5, 5 a 10, 10 o más, con los niveles de colesterol, LDL. Pero tengo que decir, porque bueno, muchas personas no reciben quizá la idea, eso está al principio de la guía, es que tenemos
los límites de LDL para explicar algo. Las personas que tienen un bajo riesgo no hace falta una intervención intensiva, porque el beneficio estará ahí, pero será muy pequeño. Sin embargo, si el riesgo es alto, hace falta una intervención intensa. Es decir, el objetivo, la diana, ahí es muy importante en relación al tipo de riesgo, el volumen de riesgo. Como consecuencia, tenemos para el tratamiento, tenemos los objetivos, por ejemplo, en este caso sería 7 o mayor o igual que 50. En ese tipo de guías no se podría reducir solamente el 20-25 porque el beneficio que se obtiene es importante, pero se puede llegar mucho más allá. Para otros pacientes tenemos un objetivo de 100 y para el riesgo moderado sería más o menos 115 miligramos. También sugerimos que se continúe con la intervención en la dieta. Y aquí, por ejemplo, ponemos preferencias de alimentos, alimentos que se pueden tomar, es que se deben tomar siempre, que se deben tomar de forma moderada o que nunca se deben tomar, o casi nunca. Este sería quizás el mejor enfoque, porque en nuestra sociedad ahora es muy difícil darles recomendaciones a la gente sobre el número de gramos de algo que tienen que tomar. Es importante también explicar que las calorías importan, ¿no? Da igual que sea un alimento saludable, pero si se toma mucho de ese alimento también no sería beneficioso. En el caso de los lípidos hay que tener en cuenta que hay también otras razones responsables de esta dislipemia, y esta sería una de las causas principales en mujeres posmenopáusicas. Muy frecuentemente vemos que se les trata sin tener en cuenta una serie de condiciones como las de esta lista. ¿Qué recomendamos para el tratamiento farmacológico? La evidencia muestra que no recomendamos utilizar otros fármacos que no sean estatina, a menos que sea un paciente con intolerancia a la estatina o si no se está obteniendo el objetivo o la reducción esperada. También se recomienda, bueno, esto lo vamos a pasar más rápidamente, y me gustaría que recordaran que decimos que el HDL no es el objetivo de la terapia. Y en la publicación de las guías esto también se confirma o se está confirmando hasta ahora. El otro punto que es importante, hemos hablado de formas genéticas de dislipemia. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto de que la hipercolesterolemia es un factor, la hipercolesterolemia familiar es un factor de riesgo, y si ponemos aquí, usamos aquí algunos algoritmos muy fáciles, pues en 2 minutos tendremos una serie de datos, pero lo que es importante sobre todo es esto. Hasta hace unos años se pensaba que la frecuencia de hipercolesterolemia sería 1 de 500. Esto se ha publicado en muchos artículos. La situación ha cambiado muchísimo. Y en un artículo de consenso de nuestra sociedad hay diferentes grupos que indican que la prevalencia de LFH es de 1 en 100, 1 en 250. Hay 2 veces más personas con hipercolesterolemia que había antes. Y esta forma no es 1 de 1.000.000, sino 1 de 400.000 o 1 de 350.000. Obviamente la frecuencia es bastante baja, pero es mucho más alta de lo pensado antes. También hemos analizado diferentes subgrupos. Es importante recordar que el beneficio para las mujeres es igual que para los hombres. Por lo tanto, no hay ningún motivo por retener el tratamiento y ofrecer un tratamiento con una dosis menor. Y obviamente el análisis beta o el beta-análisis es exactamente igual. También es importante recordar que los riñones y el hígado funcionan un poco menos en personas con este trastorno, pero es importante quizás empezar con una dosis menor e ir aumentando la dosis para una vez que se compruebe que los pacientes pueden tolerar esa dosis. Para resumir, entonces, con el síndrome y también personas con
diabetes tipo 2, sugerimos buscar otro objetivo, que es no HDLC. Estos pacientes tienen este tipo de dislipidemia caracterizado por el incremento de partículas. Si tenemos en cuenta el no HDL y los lipoproteínas, que son heterogénicos, esto realmente es un objetivo secundario en pacientes diabéticos, 3,3 miligramos por litro al día, por encima del objetivo para el LDL. Y también pensamos que se puede tener en cuenta ApoB y ofrecer ciertas indicaciones al respecto. Recientemente, la Sociedad Británica o las guías de la Sociedad Británica recomiendan utilizar no HDL. Se publicaron hace 2 semanas. Me parece que no es el enfoque mejor. No obstante, obviamente, estamos yendo en esa dirección. Es importante tenerlo en cuenta. Y estas son las recomendaciones para diabéticos. Entonces, ¿cómo encajan nuestras recomendaciones o contrastan con las guías de la Asociación Americana? Este es un artículo publicado hace 3 semanas en el European Heart Journal que intenta acumular estas evidencias. Y voy a resumir diferentes puntos. En primer lugar, estamos todos de acuerdo que LDL es la causa. Por lo tanto, es importante reducir LDL para reducir la enfermedad cardiovascular, tanto en Europa como en Estados Unidos. Estamos todos de acuerdo con esto. Tantas directrices o tantas guías presentan evidencias científicas evaluadas de forma sistemática, y las 2 guías también recomiendan un cambio del estilo de vida y también la participación de los pacientes en la prevención de la enfermedad. Y también se debería tener en cuenta no solo las pruebas disponibles, no solo los ensayos, sino también la importancia de los lípidos, mientras que las guías americanas solo tienen en cuenta las evidencias procedentes de ensayos randomizados o aleatorios. Es importante recordar que si hace así, solo se va a poder tratar un 10% de los pacientes, porque hay que elegir un fármaco para ese tipo de paciente. Y realmente esto es una tontería. ¿Cuáles son los desacuerdos? Pues yo creo que no hay un gran desacuerdo sobre estratificar para el riesgo. Y en el caso de los pacientes de alto riesgo, nosotros recomendamos un límite de 5 con una puntuación cardiovascular que corresponde más o menos a 14 o un 15% en la puntuación Flanagan para eventos no fatales. Aquí se sugiere un 7,5%, que es, digamos, una población más amplia. Si merece la pena abrirlo a un mayor número de pacientes por encima de los pacientes ya estudiados, sigue en estudio. Y el cálculo demuestra que 50 millones de americanos más se verán tratados con estatinas. Siendo farmacólogo, quizás esto no me gusta, pero me parece que existen ciertas desventajas en este sentido. Ambas guías buscan reducir los niveles de LDL-C mediante la terapia con estatinas como su objetivo principal, y las guías de ACC-AHA ofrece recomendaciones solo o guías solo sobre el tratamiento de aquellos que tienen riesgo de este tipo de enfermedad vascular. Es importante comparar esto con el uso de colesterol no HDL, mientras que nuestras guías tratan el riesgo de enfermedad cardiovascular y ofrecen recomendaciones clínicas pragmáticas más amplias con el fin de reducir este tipo de enfermedades cuando están más informativos. Además, las guías de Estados Unidos utilizan un enfoque diferente y para nosotros no es aceptable. Es importante asegurar que el paciente toma un fármaco que funciona, y es importante recordar que el paciente toma ese fármaco antes. Me parece que no es el enfoque más apropiado. Las guías utilizan los pacientes que se utilizan y se estudian en los ensayos buscando reducir un 50% los niveles de LDL
Obviamente, en los pacientes de alto riesgo hay que ir de forma lenta inicialmente. Y también las guías también son ambiguas en cuanto al papel de las terapias hiperlipemiantes. Se pueden utilizar otros fármacos en el caso de que no se consiga realmente el objetivo satisfactorio en cuanto a la reducción de LDL. Clasificamos los pacientes según el nivel de riesgo, pero se recomienda medidas para reducir lípidos y LDL-C con el fin de realizar un seguimiento de la eficacia y el cumplimiento. Y también, ¿cuál es la situación en otras partes del mundo? La mayoría de las guías mundiales incluyen Asia, Australia y Canadá y consideran evidencias más allá de los ensayos clínicos con el fin de ofrecer un enfoque práctico y más integrador. Estos no se pueden utilizar en Europa porque estamos hablando de poblaciones específicas de estas zonas del mundo y nosotros consideramos que cada zona del mundo debería ser su propio estudio en base a su propia población con el fin de medir el riesgo. La reducción de los límites de prevención primaria de 20 a 7,5% da lugar a un descenso importante de los pacientes que reciben este tipo de tratamiento con estatinas. Esto es simplemente no posible en algunas zonas del mundo por motivos económicos en algunos casos y también debido a la sensibilidad de algunos grupos étnicos al uso elevado de estatinas. Por ejemplo, en el caso de los japoneses, y las guías no son prácticos en estas zonas del mundo tampoco. Para resumir, nuestras guías para la modificación lipídica parecen ser apropiadas para la mayoría de los países europeos. Las guías americanas también darán lugar a un incremento de la proporción de pacientes tratados con estatinas y sobre todo a un más alta y obviamente hace falta mayores estudios con el fin de mejorar los niveles de prevención de riesgo. No obstante, ¿cómo podamos comparar nuestras guías con las americanas? Queremos verificar cuáles son los resultados y es importante que los médicos entiendan si realmente los pacientes toman ese fármaco y si se consiguen los resultados deseados. Es importante recordar que si se consigue una reducción de un 40%, estamos hablando de medias y es importante tener en cuenta la variabilidad entre los pacientes. Por ejemplo, en el caso de iniciar una dosis que puede proporcionar un resultado deseado, se puede utilizar este cálculo sencillo. Se elige el objetivo, se determina el punto de inicio y se puede conseguir un nivel de reducción porcentual según el objetivo. Más ambicioso sea el objetivo, mayor será la reducción. Se intenta buscar una reducción de un 50%. Lo que sí sabemos es que con una reducción de un 50% tenemos esta dosis, 20 de oflasuva o más. Por lo tanto, de esta forma se puede restringir esta zona a un 50%. Tenemos poca elección. ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues se han realizado estudios como el estudio Voyager, que es un estudio, una metaanálisis de datos de pacientes individuales de más de 30.000 pacientes de 37 estudios, estudiando cómo se puede conseguir los objetivos o reducir el nivel de lípidos según el fármaco empleado. Estos son los datos de la población. Alto riesgo, 20.000. La población global, 32.000. Estos son los casos: diabetes, enfermedad arteriosclerótica, etcétera. Una serie de trastornos diferentes. Y aquí observamos los niveles de LDL comparando simvastatina, atorvastatina y Crestor. Y observamos que el descenso es de acuerdo con lo que esperamos, es decir, aproximadamente un 6%, es decir, duplicando la dosis. Cada vez que se duplica la dosis se consigue este cambio en los niveles de LDL. Estos resultados son interesantes también. Son el porcentaje de pacientes que consiguen este objetivo utilizando 20 miligramos de rosuvastatina comparado con atorvastatina en 20 miligramos. Estos son los objetivos y estos son los porcentajes de pacientes. Y si estamos cerca del objetivo, el número de pacientes que consiga el objetivo en términos porcentuales es alto y se consiguen resultados muy parecidos con ambos fármacos. Pero al incrementar la distancia desde el objetivo, rosuvastatina
tiene un rendimiento mejor. Empezando en 200 miligramos, sería un 45, un 50% de los pacientes consiguen el objetivo y solo un 20% en los pacientes con atorvastatina. Y estos son los resultados en cuanto a la consecución del objetivo utilizando rosuvastatina y atorvastatina. Y obviamente vemos que hay cierta ventaja en el caso de rosuvastatina. Y finalmente este es una dosis de 70 miligramos. O podemos comparar estos fármacos de nuevo, rosuvastatina, atorvastatina y simvastatina, incrementando la dosis. Ya no se va a utilizar una dosis de 80, pero en esta zona observamos que el porcentaje de pacientes que consiguen el objetivo es mucho más alto. Por lo tanto, existe la posibilidad de utilizar estatinas y utilizarlas de forma de poder conseguir los objetivos con buenas reducciones de niveles de LDL. Bueno, ¿qué podemos decir en cuanto al futuro y los estudios con estatinas? ¿Y qué pasa con estatinas cuando, por ejemplo, analizamos diferentes enfoques? Se publican estudios sobre Alzheimer, por ejemplo, o sobre pacientes con otras condiciones que se pueden prevenir con el tratamiento con estatinas. Pues nosotros tenemos que enfrentarnos a diferentes problemas. Un problema es que todos los datos que tenemos proceden de ensayos controlados clínicos, pero ningún estudio con pacientes reales y estatinas son realmente o proporcionan resultados conclusivos. Obviamente no todos están en las mejores condiciones, no todos los pacientes consiguen los resultados deseados, y esto es algo que observamos en la práctica clínica a menudo. Los ensayos recientes utilizan pacientes con 70 miligramos y los beneficios son pocos. Se puede reducir en un 30%, pero el beneficio absoluto es bastante pequeño. Y estos son las desventajas. Excluyen subgrupos específicos de pacientes, etc. Y estos son los buenos resultados que se consiguen de estos ensayos clínicos. Pero esto se puede aplicar en la práctica clínica, también menos pacientes seleccionados con administración de fármacos que pueden interferir en este proceso. ¿Qué precio pagamos por esto? Los niveles de adherencia no son 80 o más en la vida real. La OMS describe una pobre adherencia como un problema global. Y este es el porcentaje de mala adherencia en diferentes ensayos. En algunos ensayos recientes observamos pobres niveles de adherencia. ¿Qué pasa entonces? Pues este es el resultado. Es un resultado bastante antiguo. En Adverse Outcome, esta es la mortalidad total y si solo se toma un 40% de los fármacos que el paciente debería haber tomado, pues este sería un paciente que toma un 80% del fármaco que debería tomar en un año. Estas diferencias son idénticas a las diferencias obtenidas en las 4S. Entonces, en la vida real se puede ver o replicar lo que conseguimos en los ensayos clínicos. Y estos son resultados de un artículo israelí. Cuando vi esta tabla pensaban que habían inventado los datos, pero son reales. Los hemos comprobado. Si comparamos el modelo 3 y modelo 3 en la prevención primaria y secundaria, según el porcentaje de las píldoras tomadas y los beneficios sobre la mortalidad total, una reducción de un 45% en la prevención primaria y un 50% en la prevención secundaria. Son resultados favorables. Y esta información se puede sacar de estos datos. Por lo tanto, quizás los estudios seguirán en este camino. Y estos son datos publicados recientemente que replican exactamente lo que se ha demostrado en el estudio sobre la prevención coronaria. En el Heart Protection Study observamos que los beneficios se consiguen después de algunos meses de tratamiento.
Hay un beneficio inicial y el beneficio completo se consigue continuando con el tratamiento, y es lo mismo que pasa en la población. Estos son 10 millones de personas en la zona de Lombardía, 190.000 tratados en esta población, es decir, una población bastante amplia. Y se pueden repetir estos datos en este tipo de estudio. Esto refiere a menos de 6 meses, 7 a 12 meses, etc. Los beneficios son evidentes. ¿Qué más podemos estudiar? Pues es un artículo que acabamos de publicar hace un mes en Arteriosclerosis. Insuficiencia renal es un indicador para iniciar el tratamiento, pues podemos estudiar las bases de datos y realizar este tipo de análisis. Y esto es lo que nosotros hemos hecho. Al final teníamos 316 pacientes, es decir, pacientes recientemente tratados con estatinas y no habían sido prescritos con este fármaco o con estatinas en los 4 años anteriores. Esto es importante. Es importante para estudiar esto muy cerca del inicio del tratamiento. Y de estos pacientes teníamos 7.000 pacientes que fueron hospitalizados debido a algún tipo de lesión renal o con algún agente hiperlipemiante prescrito en los próximos años. Estas son las características de estos pacientes y no quiero entrar en detalles, pero simplemente para explicar la asociación entre el tipo de estatina empleado y la iniciación del tratamiento y durante la ventana actual del tiempo. Y esto es una comparación entre estatinas de alta potencia y baja potencia, yendo desde el control hasta baja potencia hasta alta potencia. Observamos un incremento del evento, es decir, hospitalización por insuficiencia renal, se incrementa. Si se realiza un seguimiento más largo en cuanto a las lesiones renales, observamos que los resultados son significativos, pero esto desaparece después de 12 meses. Obviamente, esta lesión crónica no es presente a los 6 meses. Es un evento que se produce al inicio del tratamiento y después, poco a poco, se va desapareciendo. Y estos son datos que sí podemos obtener y realizar este tipo de estudios. Y dicho esto, me gustaría invitarles a tomar nota de nuestra reunión que se celebra a finales de mayo este año. Y me gustaría resumir diciendo que las estatinas son fármacos excelentes, bien tolerados y pueden reducir significativamente los eventos cardiovasculares, además de la mortalidad. Por supuesto, como cualquier fármaco, tiene ciertas desventajas, incluyendo algunos efectos adversos que debemos evaluar. Pero es interesante ver que las estatinas han abierto diferentes campos de estudio vinculados con el efecto de reducir los niveles de colesterol LDL y qué ocurre a nivel arterial, no solo a nivel arterial, sino otros tejidos que están afectados por esta reducción de colesterol LDL. En el futuro vamos a ver menos estudios controlados o aleatorios o pocos o ninguno. Pero podemos analizar las bases de datos disponibles en diferentes países acerca de los nuevos efectos adversos de las estatinas que se deben verificar de forma clínica. Gracias.